profundizar en el análisis. Lo hacemos con Ignacio Albizuri, responsable de mercados de Renta Markets. Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes. Lo primero que quería preguntarte es que nos des las claves hoy de la jornada. En espera Christine Lagarde. Veremos si da más detalles sobre qué hacer en política monetaria. Algunos miembros del organismo ya se están pronunciando y piden de alguna manera que se plantee ya esa subida de tipos. Así que lo primero que quiero preguntarte, ¿cuáles son las claves de la jornada en que nos tenemos que fijar? Bien, la política que tenemos que esperar al final creo que tiene que ser aquella que hemos estado viendo de cara a final de año en subidas moderadas. Al final estamos viendo como es una necesidad que viene seguida o precedida por las actuaciones de otros países que ya han tomado un poco la decisión y han visto cómo, para bien o para mal, han tomado la senda que estaba prevista en los últimos meses. Y bueno, seguir un poco la línea de cara ya a ver los siguientes trimestres. ¿Qué podemos esperar? Viendo cómo no podemos salirnos mucho de las nuevas previsiones que hemos estado viendo, tanto de inflación, tensiones geopolíticas, suministros, materias primas, porque ya hemos visto que no han sido pocos los cambios que hemos realizado y hay que un poco ceñirse al guión que estamos viendo que puede ser previsible de cara hasta el final de año. También quería fijarme en la renta fija. En el caso del Bund alemán está en máximos desde 2014. El 10 años americano está rozando el 3%. No sé cuál es tu visión sobre esas gráficas. Es una previsión que ya se había descontado, y estábamos viendo cómo era un efecto que teníamos que verlo antes o después. Viniendo del momento en el que estábamos viviendo, que eran rentabilidades negativas y una situación bastante tensa, el mar, la renta fija ha estado revuelto en los últimos meses y hemos visto cómo ahora vislumbramos otro escenario o un escenario de la renta fija que puede cambiar en función de estos cambios en políticas monetarias que estamos viendo como al final va a seguir haciendo que sea un terreno complicado de la renta fija, pero que tenemos que afrontarlo. Y pues ya hemos visto que incluso había gestoras que seguían un poco sacando pecho de rentabilidades negativas y viendo cómo el sector no había mejorado mucho, pese a que había ciertas oportunidades que veíamos en ciertas áreas específicas. También quería preguntarte hoy por varias protagonistas. Indra es una de esas compañías. Ha habido un cambio en la cúpula de la compañía. Sale Cristina Díaz, la consejera delegada de Indra TI y también responsable de Minsait. La compañía está en rojo, aunque ese movimiento es el que está predominando en el IBEX 35. ¿Cuál es tu visión para esa compañía? Bien, ya habíamos analizado, creo, con vosotros esta compañía, viendo cómo podía afectar a priori positivamente todos estos conflictos bélicos, pero había habido movimientos corporativos que no habían gustado demasiado, había visto resultados que también podían hacer que fuera el mercado optimista y no está siendo así. Parece que el mercado está algo desconfiado sobre el valor, habría que ser cautos, la cotización tampoco está reflejando ningún cambio extremo, sino que sin embargo hay que ser muy cauto y había que ver un valor tan defensivo y viendo cómo se podría comportar mejor que otros, habría que ver si podemos posicionarnos o por lo menos construir alguna posición estructural sobre el valor, viendo que en estas situaciones coyunturales podemos ver que genera cierta desconfianza, pero no por ello podemos ver la solidez de cierto valor. También quería preguntarte por otro sector, en este caso el turístico. En la sesión americana vimos a United Airlines y American Airlines como dos de las que mejor se comportaron. ¿Cuál es tu perspectiva también para el sector turístico y si quieres destacar algún valor? En el caso de España es cierto que también vimos un buen movimiento por parte de IAG, que también prevé que esa recuperación llegue pronto. ¿Cuál es tu visión para el sector y si quieres destacar algún valor en concreto? Bueno, los que has comentado son valores bastante relevantes. Tampoco vamos a entrar en detalles por países, pero al final el grado de desconfianza que hemos vivido en estos momentos, cuando hemos visto que
podían incluso pasar por momentos muy críticos en muchas compañías que eran bastante clave en el sector. En el caso de España, el sector turístico, pues ya conocemos que es casi estratégico. Y en un momento dado, la confianza o el sector la situación en la que viven la mayoría de los países nos deja ver que podemos volver a una cierta normalidad, que pensamos ya que puede ser un movimiento o un momento que podemos dar el pistoletazo de salida, pues esto hace ver que podemos ver oportunidades muy fuertes con grandes rendimientos, podemos ver dobles dígitos en muchas compañías que han sido castigadísimas. Y esto, bueno, American Airlines y compañías americanas que son tan grandes, bueno, igual hay menos capacidad de movimiento, de reacción, pero en un IAG pues estamos viendo cómo podía recuperar gran parte del terreno cedido que habíamos visto que bueno, los últimos 24 meses pues ha sido muy castigada, era muy normal, estábamos viendo cómo el sector pues pasaba, pues como Lufthansa que ha recuperado algo más rápido, pero podemos ver cómo había cierto miedo en el sector, que es muy normal, viendo cómo pues se paralizaba y no llegaba a arrancar otra vez el sector. Y estamos viendo cómo ahora podemos intentar depositar la confianza y el mercado parece que lo está haciendo así. Incluso solo nos falta un pequeño empuje de grandes fondos que vuelvan a tomar en cartera posiciones ya de largo plazo para que podamos ver posiciones estructurales y eso nos haga pensar que las caídas que habíamos visto en este paro en concreto, pero en general en el sector, que podría ser un movimiento o un momento en el que podemos tener más confianza y depositar pues parte de posición de la cartera en cierto sector que siempre ha sido pues muy relevante. También quería preguntarte por tu visión más amplia del mercado americano, una visión genérica tras el cierre de ayer en rojo con esas palabras también de Jerome Powell y ¿qué crees que podemos esperar de la sesión de hoy? Bien, está viendo en el mercado americano algo más de volatilidad de lo esperado y también es un síntoma muy natural respecto a los movimientos que ya habíamos visto en los últimos 24 meses o incluso los últimos 3-4 años que no haya dejado de subir y eso nos hace pensar que ha habido muchas posiciones que llega un momento en el que intentan deshacer gran parte de esos movimientos o bueno, que ya no es tan seguro que podamos estar confiando bueno, en estas subidas meteóricas que ha habido pues, en S&P, en el Nasdaq, Russell, el Dow y esto bueno, al final está haciendo que además de la inyección o un poco la salida, mejor dicho, de estos impulsos monetarios que pueda hacer que el mercado ya se vea algo más desconfiado. Estas subidas de tipos tampoco ayudan a que el mercado pues, se vea confiado y hemos visto cómo el mercado americano está llegando a un momento de consolidación y eso hace que hemos visto muchos gráficos que no han cambiado su tónica alcista, sino que han llegado a un momento de consolidación. Hemos visto como marcábamos máximos decrecientes, pero tampoco había una señal muy clara bajista y habrá que esperar a ver cuáles son los movimientos que puede dar el mercado de cara a este segundo trimestre del año, que al final es más que nada ver cuáles son las situaciones que nos dejan estos índices en cuanto hay caídas más de 2 figuras, 3 figuras, que es un poco cuando los grandes fondos o los grandes intervinientes se suelen volver a recargar. Si el mercado se toma de un modo positivo frente a estas caídas que pueden volver a cargar posiciones, pues podemos ver que todavía el movimiento alcista puede volver a seguir en su senda y puede ser básicamente pues, un momento de descanso, un ajuste de posiciones, un respiro de cara a final del año y también ver cómo evoluciona el mercado en las grandes cuestiones macro y un poco también viendo cuáles son cómo nos dejan las tensiones geopolíticas respecto al viejo continente, posiciones de asiáticas, incluso en Estados Unidos respecto también a la divisa del dólar. También justo preguntarte por el eurodólar, ¿cuál es el aspecto que estás viendo en ese par? Bueno, hemos visto un movimiento natural que tenía que llegar. Bueno, pues ha habido muchos analistas que han visto cómo podíamos estar hablando de uso de paridad. No creo que sea el caso, pero bueno, sí que hemos visto pues, unos niveles mínimos que estábamos viendo como no se veían desde hacía bastante tiempo y que tampoco era del todo justificable
Pero bueno, este año va a ser muy interesante y el siguiente incluso más, viendo cómo con los ajustes de tipos que van a realizar tanto en Estados Unidos como en la zona euro, pues vamos a ver qué situación nos va a dejar el eurodólar para ver cuál es la posición, la visión que podemos tener, que es muy estratégica, de hecho, y que podemos denotar como ya marca para la guía que tenemos que seguir de cara a los siguientes 2-3 años. Ignacio Albizuri, muchas gracias por darnos esas claves y así ya tenemos más visión sobre lo que pueda suceder en la jornada de hoy. Veremos si Christine Lagarde se pronuncia y también qué ocurre finalmente en la sesión americana en esta última jornada de la semana. Muchas gracias, que tengas un buen fin de semana y un buen negocio. Igualmente, buen negocio. Tras este análisis nos vamos unos segundos a publicidad y enseguida volvemos.